Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la segunda entrega de Miedo en la Ciudad de México, el especial en el que recopilamos los mejores relatos de terror ocurridos en esta ciudad, un lugar lleno de historia y de sitios especiales, pero también de mucha actividad paranormal. Así que prepárense, porque durante una hora completa caminaremos juntos por las calles más oscuras y los sitios más misteriosos de esta gran ciudad. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La visita del padrino. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Griselda y esta noche te escribo para contarte algo que me ocurrió cuando trabajaba en un puesto del mercado de Sonora. Antes de entrar en mi relato, me gustaría contarles un poco sobre este mercado para aquellas personas que no radican en la Ciudad de México o que por algún motivo no tengan conocimiento de él. El mercado de Sonora es uno de los mercados más viejos de la ciudad y es único en su tipo, debido a que este es uno de los centros más importantes de mercancía y servicios relacionados con la magia, mejor conocida localmente como brujería. Cabe mencionar que el mercado no está totalmente enfocado en ello, ya que hay pasillos de venta de juguete al por mayor, así como disfraces, lo que lo hace uno de los lugares más concurridos en las fechas de Día de Muertos y Halloween, pero su fuerte en sí es la venta de productos y servicios antes mencionados. Con este contexto, les cuento que hace unos 10 años tuve la oportunidad de trabajar en este mercado, específicamente en un puesto donde vendíamos productos para hacer magia, y mi patrona se encargaba también de leer las cartas y hacer limpias. La verdad es que tanto mi patrona como las personas que conocí en ese lugar siempre fueron demasiado amables conmigo, estando en las buenas y en las malas, y con muchos de ellos sigo teniendo una gran amistad, contrario a lo que muchas personas podrían pensar, creyendo que porque se dedican a estas actividades son personas rudas o fuertes, pero no. De hecho, en su mayoría, las personas del mercado se llevan bien y suelen ser personas tranquilas, que no se meten con nadie. Sin embargo, una cosa es la energía de las personas que hacen las limpias o lecturas de cartas, y otra es la energía de las personas que asisten ahí, ya que muchas solo van para mejorar sus vidas o para que les vaya bien en sus negocios, pero hay otras que buscan cosas más oscuras, las cuales suelen ser tan variadas que no me daría tiempo de explicar, aunque para ser sincera, tampoco quisiera hacerlo, porque cuando se trata del mal, las personas se pueden poner más creativas de lo que se podrían imaginar. En el caso del puesto en el que trabajaba, mi patrona siempre se negaba a hacer ese tipo de trabajos, afirmando que ella solo trabajaba con magia blanca, pero había ciertos puestos donde las brujas o brujos manejaban ambos tipos de magia, la blanca y la negra, de modo que podían hacer varios tipos de trabajos, conscientes de que la mayor responsabilidad siempre caería en el cliente o ejecutante. Y en una temporada de noviembre, por azares del destino, me tocó trabajar 1 semana y media en uno de estos puestos, ya que el dueño del mismo le pidió permiso a mi patrona para que yo lo ayudara, debido a que todos sus trabajadores
se habían enfermado. En un principio me negué, pero al tratarse de un favor especial, aquel brujo me ofreció el doble de lo que me estaba pagando mi patrona, según él, consciente de que yo le estaba haciendo un favor. Así que debido a la necesidad que tenía, acepté y así comencé a laborar ahí por ese corto periodo de tiempo. Una de las primeras cosas de las que me percaté fue que las personas que asistían a ese puesto eran completamente distintas, ya que en su mayoría buscaban productos para hacer el mal, y es raro, pero se podía notar que algo andaba mal con ellos desde que venían a la distancia. Era como si trajeran una energía oscura y densa que los acompañaba en todo momento. Sin embargo, siguiendo los consejos de mi patrona, yo solía protegerme en mi mente y con uno que otro amuleto, además de que siempre los trataba de forma amable y educada, por lo que nunca tuve un problema con ellos, aunque eso sí, a los 3 días de trabajar ahí, ya me comenzaba a arrepentir, porque aquella vibra era demasiado extraña y por algún motivo sentía que me seguía a todos lados, estuviera o no trabajando en el mercado. Pero lo peor que me pasó fue justo un 31 de octubre, cuando el mercado estaba a reventar por la venta de disfraces para la temporada. Recuerdo que ese día, extrañamente, también había sido muy pesado para los puestos que vendíamos productos de magia, y aquel día mi patrón no pudo ir a trabajar, por lo que me había quedado yo sola en el puesto. Por lo regular, parte de mi trabajo era estar en el pasillo, ofreciendo los productos a las personas que pasaban, y sobre todo a las que veía o sentía que podían ser clientes potenciales de nuestro negocio. Y esa tarde, a la distancia, vi que venía caminando un señor con aspecto sumamente extraño. El señor era demasiado alto, con aspecto extranjero, y venía vestido con un traje negro como los que usaba la gente rica del pasado. También traía puesto un extraño sombrero, pero lo que me llamó la atención desde el principio fueron sus ojos, los cuales eran muy oscuros, casi negros, y parecían estar hechos de vidrio. El hombre iba caminando lentamente por el pasillo, deteniéndose para mirar en todos los puestos, con una extraña sonrisa en su rostro que tenía cierto aire burlón. La apariencia de aquel hombre era tan extraña que incluso llegué a pensar que se trataba de un hombre disfrazado debido a la fecha en la que estábamos, pero mientras más se acercaba, noté que había algo raro en él, pues tenía una densa energía a su alrededor que te provocaba un extraño miedo de inmediato. Cuando estuvo cerca del puesto, yo me metí un poco en el local, intentando evitar que se detuviera conmigo, y obviamente no tenía intención de ofrecerle ningún producto, pero cuando le tocó pasar frente al local, volteó a ver el puesto y después de echar un vistazo en él, se detuvo por completo y dijo: «Buenas tardes, señorita. ¿Le puedo hacer una pregunta?». Temerosa por la situación, me acerqué al hombre y le dije que sí, que si necesitaba algo. En ese momento me percaté que el tipo tenía un extraño olor. No era un olor feo, solo extraño, como si estuviera usando un perfume muy fuerte, el cual nunca había olido en toda mi vida. Y entonces respondió: «Yo no necesito nada de ustedes, corazón. Ustedes son los que necesitan de mí. Háblale a tu patrón
y dile que lo está buscando el padrino. Cuando me dijo eso, noté que su voz era extraña. La mejor forma que tengo de explicarlo es como si se tratara de una voz artificial o robótica, porque no era una voz como la de cualquier señor de su edad, era más bien como una voz falsa. En ese momento también me dio mucho miedo, porque el hombre en verdad imponía demasiado, y cuando hice contacto visual con mis compañeros de otros puestos, noté que la mayoría se había metido a sus locales como si le tuvieran miedo, por lo que en ese instante creí que se trataba de un hombre peligroso que tiene que ver más con el crimen que con lo paranormal. Así que temerosa, le respondí que mi patrón no estaba, que me había dejado encargada en el puesto. Notablemente molesto, el hombre comenzó a asomarse hacia el interior del puesto, como intentando olfatear, para percatarse de que realmente no estaba. Y en ese momento también pude ver la piel de su cuello de cerca, y lo único que les puedo decir es que aquella persona no era un ser humano normal, porque en su cuello tenía pequeñas llagas que se movían con su respiración, y su cuello en sí lo podía extender más lejos que cualquier cuello normal. Después de olfatear y de mirar por todo el puesto, el hombre volvió a mirarme directamente a los ojos y me dijo: «Te estás muriendo de miedo porque tú no perteneces aquí. Lárgate en cuanto puedas y no regreses, porque tu olor está cambiando y si te esperas más, ya no podrás salir». Después de decir eso, el hombre se dio la vuelta y se fue caminando entre las personas con una actitud arrogante y despreciativa, y la gente común que estaba haciendo sus compras lo volteaba a ver, supongo que creyendo que se trataba de un hombre disfrazado por la época de Halloween, pero yo sabía que no era así, que aquel tipo era real, porque pude verlo, escucharlo y olerlo. Después de unos minutos, varios compañeros se acercaron a preguntarme si estaba bien, y entre la plática me percaté que la mayoría de ellos ya lo conocían, pues sin haber escuchado, se referían a él como el padrino. En mi inocencia, aún no sabía qué era lo que había presenciado, así que tomé el teléfono y le marqué a mi patrón, quien pareció muy asustado e impactado por la visita de aquel ser, a un grado tal que me pidió que cerrara el puesto y que me fuera al local de mi patrona, con quien trabajaba regularmente, para que me hiciera una limpia. Una vez que llegué con ella, me explicó todo lo sucedido, y yo simplemente me quedé helada, porque jamás pensé que esas cosas pudieran pasar. Según lo que me dijo, aquel hombre era la personificación de un demonio, de uno de los más fuertes, según ella, y la visita que había hecho era porque un pacto no había sido cumplido y estaba a punto de cobrarlo por sí mismo. De acuerdo a lo que me contaron, esto es hasta cierta parte común, y estas personificaciones se hacen presentes en varias formas, las cuales van desde una niña, una anciana o un hombre como el que vi, hasta ciertos tipos de animales. Después de aquella experiencia, solo duré un par de meses trabajando en el mercado, porque las palabras de aquel ser habían resonado mucho en mi interior, porque siempre pensé
que aquello no era para mí, porque en sí debes tener cierto perfil espiritual para poder trabajar en estos lugares, y en mi caso, sé que no tengo esa capacidad. Respecto a aquel ser, el patrón con el que estaba trabajando me pidió disculpas por haber tenido que vivir aquella experiencia, y según me contó, esa noche el padrino también lo visitó, y yo sé que todo lo que me dijo fue real, porque sin contarle nada al respecto, me lo describió, incluso haciendo énfasis en su olor y en aquellos extraños ojos que parecían de vidrio. En la actualidad, trabajo en una guardería y soy la mujer más feliz del mundo, pero quise compartir esta historia para decirles que el mundo paranormal es completamente real y que si asisten a este mercado, lo hagan protegidos, con mucha fuerza de voluntad y completamente atentos por lo que se puedan llegar a encontrar. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Julieta. Hace poco descubrí tu canal y de inmediato quedé encantada, porque desde que llegué me sentí identificada con varios de los relatos que se han contado aquí, y por la manera en que narras las historias, siento como si estuviéramos entre familia o amigos, y esa sensación fue la que me animó a contarles mi historia, la cual casi no suelo compartir, porque toca un tema demasiado sensible para la sociedad mexicana, pues mi experiencia ocurrió entre los días cercanos al 12 de diciembre, en plena celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. Esta es mi historia. Mi familia llegó a la Ciudad de México hace unos 20 años, provenientes de un pequeño pueblo del estado de Tlaxcala. Por tradición, ellos se dedican desde varias generaciones a la venta de comida en diferentes puntos de la ciudad, desde mercados y tianguis hasta en los puestos que se encuentran en las calles. De hecho, la mayoría de los habitantes de ese pequeño pueblo trabajan aquí, en la ciudad, haciendo distintos tipos de trabajo, pero por lo regular, todos son en la calle, porque aunque la paga es baja, por lo general es mejor de lo que podríamos obtener en el pueblo, donde muchas veces no se tiene ni para comer. En mi pueblo, todos somos muy religiosos, por lo que varias de las tradiciones y días festivos tienen que ver directamente con la celebración del aniversario de algún santo. Pero hace 30 años, el pueblo le rindió culto a una virgen, porque según ellos, aquella virgen eligió a nuestro pueblo para demostrar su poder. Sin embargo, la virgen de la que les hablo no es ninguna virgen que ustedes puedan conocer, eso se los aseguro, ya que la virgen a la que le rendimos tributo en aquel momento en mi pueblo era una virgen muy especial. Su adoración y su historia con mi pueblo comenzó una noche lluviosa de miércoles. Recuerdo que yo tenía unos 10 años de edad y estaba cenando pan con leche en casa, con mi mamá y mis hermanos, cuando de pronto las personas del pueblo comenzaron a gritar: ¡Milagro, milagro! ¡La Virgencita vino a ayudarnos! Al escuchar los gritos, yo y mi familia salimos de inmediato de la casa, corriendo en dirección de todas las personas que estaban en el pueblo. Cuando llegamos a la entrada del mismo, vimos la imagen de una enorme virgen, la cual medía cerca de 1,70 de altura y parecía estar hecha de un tipo de madera muy fina. Al acercarme, pude ver que su ropaje era de una tela azul y que tenía piedras finas pegadas a ella. Pero lo que más llamó mi atención, cuando la vi por primera vez, era que tenía la cabeza levantada y tenía una mirada fuerte y retadora, a diferencia de las otras vírgenes, quienes por lo regular tienen una imagen de paz y tranquilidad en su mirada. Alrededor de la enorme imagen de madera estaban 4 hombres vestidos totalmente de negro y con el rostro tapado por una enorme capucha. Los 4 hombres estaban hincados en el lodo, con la cabeza hacia abajo, y cuando notaron que todo el pueblo se había reunido,
nos hicieron la entrega oficial de la Virgen, por decirlo de algún modo. Nos dijeron que venían de un sitio muy lejano y que habían recibido órdenes directas de la Virgen, quien, según ellos, les indicó que debían traerla a nuestro pueblo, porque ese era su destino. Después de decirnos aquella historia, los hombres se fueron de inmediato del pueblo. No quisieron quedarse a tomar o comer algo, y así, de un momento a otro, aquella enorme imagen ocupó el centro del pueblo, y con el paso de los días, varias cosas extrañas comenzaron a suceder. Primero, don Martín, uno de los hombres más viejos del pueblo, de un día a otro, se denominó él mismo como sacerdote, supuestamente por una revelación que la Virgen le hizo durante un sueño, y a partir de ese momento, comenzó a dar una misa cada tercer día, con duración de 1 hora, de las 10 a las 11 de la noche. Las misas eran distintas a las misas que ustedes conocen, porque durante esa hora, don Martín solo leía lo que supuestamente la Virgen le había revelado durante las noches anteriores, y nos pedía que hiciéramos extrañas oraciones, y que hiciéramos ciertos rituales, que prefiero no mencionar aquí. Al principio, los habitantes del pueblo no se sentían a gusto con esta situación, pero bastaron unos cuantos días para que ellos mismos fueran cayendo rendidos a su culto, porque cada noche don Martín hacía referencia a una persona o familia en particular y les decía las recomendaciones que hacía la Virgen para que ellos mejoraran su vida. Por ejemplo, a la familia de una de mis amigas, la Virgen les dijo que fueran a vender flores a una calle en específico de la ciudad, diciéndoles a través de don Martín que ahí venderían más porque llegarían ciertas personas que les comprarían flores al mayoreo y a un precio muy por encima del costo real de las flores. Al inicio, ellos no creyeron, pero ciertas circunstancias los obligaron a intentarlo, y desde que lo hicieron, comenzaron a ganar mucho dinero con la venta de esas flores, llegando incluso a construir una casa más grande para todos ellos. De esta manera, la Virgen fue favoreciendo y beneficiando a todas las familias del pueblo. En nuestro caso, a mi papá le dio nombre y dirección de una persona a la que debía buscar en la ciudad de Toluca, quien le terminó dando un trabajo muy bien pagado, aunque con el paso de los meses, cada vez sabíamos menos de él. Pero eso sí, los depósitos de dinero no dejaron de llegar, y cada vez eran más y más grandes. Hasta este momento, todo era extraño, pero de algún modo bueno, aunque todo cambió, al tercer año después de la llegada de aquella Virgen, justo en los días cercanos al 12 de diciembre, cuando sin explicación alguna, la madera de la que estaba hecha aquella figura comenzó a tornarse de un color negro. Esa vez, don Martín llamó a una misa de emergencia, y durante la misma, nos dijo a todos los asistentes que la Virgen le había dicho que esa misma noche debían llevarla en peregrinación a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. En esa primera vez, don Martín dijo los nombres de 10 personas, a quienes la Virgen había escogido para que la llevaran, y sin reprochar nada en absoluto, todos aceptaron y emprendieron el viaje. Días después, aquella peregrinación regresó, pero solo con la mitad de personas que se habían ido, y las personas que lograron regresar cambiaron mucho desde entonces. 3 de ellas murieron días después en circunstancias extrañas, y las 2 restantes se convirtieron en los clásicos locos del pueblo, pero eso sí, cuando regresaron, la Virgen ya había retomado su color normal. Esta situación quizás sería una anécdota más de los miles de pueblos que hay en nuestro país, de no ser porque esta misma situación comenzó a ocurrir cada año, en vísperas del 12 de diciembre. Siempre, don Martín, o los padres que le siguieron, elegían a un número determinado de personas para emprender aquella peregrinación, y por azares del destino, solo unos cuantos de ellos regresaban. Así lo presencié hasta el 2019, cuando me tocó ser una de las elegidas. Por aquellas fechas, aunque ustedes no lo crean, la Virgen ya nos había advertido sobre la emergencia sanitaria que viviríamos a nivel mundial, por lo que mi familia,
y las familias de los otros elegidos no dudaron en animarnos a participar en aquella peregrinación, sin pensar en lo que había ocurrido en años anteriores, ya que al hacerlo, supuestamente estaríamos protegidos de aquella enfermedad. Recuerdo que del pueblo partimos 10 personas, todos de distintas edades y géneros. Los hombres tenían la tarea de cargar el altar donde estaba parada la Virgen, y las mujeres debíamos rezar y cantar durante todo el camino, pero los cánticos y las oraciones eran bastante extraños, pues habían sido escritas hace años por don Martín, y ahora que las recuerdo, eran bastante perturbadoras. La peregrinación comenzó un 10 de diciembre por la noche, y durante esa noche y el primer día no nos ocurrió nada paranormal, pero cuando entramos al último cerro, que nos llevaría a los alrededores de la Ciudad de México, todo comenzó a cambiar. Recuerdo que apenas eran las 5 de la tarde, pero el cerro ya estaba en total oscuridad, y de un momento a otro, los hombres comenzaron a quejarse, diciendo que aquella Virgen pesaba más que antes. Al principio, pensamos que se debía al cansancio acumulado, pero cuando hicieron el cambio, los otros hombres dijeron lo mismo. Incluso uno de ellos se detuvo, gritándoles a sus compañeros que bajaran a la Virgen, porque él había sentido que se había movido. Cuando la bajaron, todos intentamos calmarlo, porque el hombre en verdad estaba fuera de sí, y mientras intentábamos hacerlo entrar en razón, otro de los hombres gritó: «¡Dios mío! ¡La Virgen! ¡Su rostro! ¡Miren su rostro!». Cuando volteé, vi a lo que se refería, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, al ver que el rostro de aquella Virgen negra había cambiado. De alguna manera, su cabeza y cuello se habían inclinado hacia la izquierda, y en su boca se había dibujado una horrible y tétrica sonrisa. En ese momento, todos entramos en pánico, gritando y llorando, y pidiéndole a Dios que nos ayudara, porque no sabíamos qué hacer, ya que algunas horas antes habíamos tomado el camino que nos había ordenado el sacerdote, el cual estaba solo y oscuro, pero según él, era una ruta directa a la basílica. Entre la desesperación, pensamos en varias opciones, como dejarla en ese lugar y regresarnos al pueblo, destruirla, o incluso incendiarla. Pero don Toño, el señor más grande que iba con nosotros, nos dijo: «Vamos a meterla en aquella cueva, y la encerramos con varias piedras, así no habrá manera que la encuentren, y cuando regresemos al pueblo, les decimos que nos la robaron». Sin pensar demasiado, a todos nos pareció una gran idea, por lo que entre todos, cargamos aquella enorme Virgen negra, porque en efecto, había aumentado de peso, a un grado tal que apenas 10 personas podían levantarla. Cuando llegamos, la encerramos en la cueva, tal como nos dijo don Toño, y varios minutos después, ya estábamos de regreso en el sendero, junto a todos los peregrinos que iban a la basílica. Así continuamos caminando, pensando que todo aquello había quedado atrás, pero cuando llegamos a la explanada de la Basílica de Guadalupe, en pleno 11 de diciembre por la tarde, mientras cantábamos las mañanitas, pudimos ver a lo lejos, entre la gente, a una mujer que tenía el mismo aspecto de la Virgen que veníamos cargando anteriormente. Traía puesto un vestido azul, adornado con piedras finas, y también tenía su capa y su velo color negro, el cual no dejaba ver su rostro. La mujer era bastante alta, tal como la Virgen negra que veníamos cargando. Cuando la vimos, parecía hablar con un grupo de peregrinos, quienes minutos después comenzaron a hacer un gran alboroto, gritando: «¡Milagro! ¡Milagro! ¡La Virgen lo ha curado!». Al escuchar eso, un gran grupo de gente se amontonó alrededor de aquella mujer, quien al parecer acababa de curar a uno de los peregrinos que traía algunos golpes por haberse caído de una bicicleta. En ese momento, yo y todos mis compañeros de peregrinación nos quedamos viendo, totalmente atónitos,
Sabía que todos pensábamos lo mismo, porque aquella mujer era idéntica a la Virgen que veníamos cargando, aunque nadie se atrevía a hablar, porque era algo que sonaba muy disparatado, porque nadie nos iba a creer que unas horas antes aquella mujer era una virgen, esculpida en madera. Sin pensarlo más, yo y mis compañeros nos alejamos de la basílica, totalmente muertos de miedo. Caminamos varias cuadras alrededor, sin decir nada, hasta que don Toño se animó a hablar. Nos dijo que lo que pensábamos no podía ser real, que estábamos cansados y que mejor nos regresáramos en camión al pueblo, que seguiríamos el plan tal como lo habíamos acordado y que por lo pronto rezáramos un rosario en honor a la Virgen de Guadalupe para celebrar su cumpleaños y para pedirle que por favor alejara a aquella extraña virgen o demonio de nuestras vidas y que la alejara lo más posible de nuestro pueblo. Al día siguiente, en pleno 13 de diciembre por la noche, regresamos al pueblo. Cuando llegamos, el supuesto sacerdote en turno nos preguntó de inmediato por la Virgen, y tal como lo habíamos acordado, le dijimos a él y a todos los habitantes del pueblo que nos la habían robado, que unos hombres en una camioneta nos la habían arrebatado y que no los pudimos alcanzar. Obviamente, el supuesto sacerdote no creyó en nosotros y una semana después abandonó el pueblo, no sin antes advertirnos que llegaría una época difícil para todos los habitantes, por haber perdido tan valioso objeto para los que él denominaba como sus superiores. Meses después, sucedió lo que nos vaticinó, y poco a poco, el pueblo fue vaciándose cada vez más, hasta llegar a lo que es hoy en día, un lugar sin vida, un pueblo fantasma, desapareciendo todo vestigio del lugar donde nací y crecí. En la actualidad, logré terminar una carrera técnica y llevo 5 años viviendo en la Ciudad de México, y mi historia terminaría aquí, a no ser de algo que me ocurrió el año pasado, en estas mismas fechas, en vísperas del 12 de diciembre. En esa ocasión, yo regresaba del trabajo y venía conduciendo por la noche sobre la avenida Congreso de la Unión, totalmente a vuelta de rueda, debido a los centenares de peregrinos que recorren la zona, unos en bici y otros caminando. Yo iba totalmente concentrada en mi camino, pero de un momento a otro, el radio de mi coche se empezó a distorsionar, como si fuera pasando debajo de un túnel, por lo que comencé a mirar hacia mi alrededor para ver qué es lo que estaba provocando aquella distorsión, y cuando lo hice, pude ver una peregrinación que me dejó con la piel helada. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Viva nuestra Madre de Guadalupe! Eran aproximadamente 50 personas y venían cargando a la misma Virgen, en ese momento también negra, la cual yo y mis compañeros habíamos cargado años atrás. Estaba tal como la recordaba, con el mismo material, la misma ropa y el mismo velo. En ese instante, mi corazón comenzó a palpitar tan rápido que pensé que me iba a morir, pero todo empeoró cuando avancé más y pude ver que hasta el frente iba caminando la misma mujer que habíamos visto aquel día en la basílica. Iba vestida igual que la Virgen, tal como esa noche, y cuando pasé a un lado de ella, se agachó para mirar directamente a través de la ventana, y entonces pude ver el rostro más horrible que he visto en toda mi vida. Dan era como si su cara se estuviera derritiendo, y no tenía ojos, solo tenía un par de cuencas negras. Al ver aquello, comencé a tocar el claxon desesperadamente, y como pude, me alejé lo más posible de aquellos peregrinos. Según cuentan algunas personas que vivieron en mi pueblo
y en los pueblos cercanos, esta virgen y esta mujer, o demonio, se aparecen en estas fechas a los peregrinos para doblegar su fe original en la Virgen de Guadalupe. De hecho, dicen que si pones atención, puedes ver a esta mujer en varios de los reportajes que hacen en la tele en este día, pero que siempre está en los alrededores, que no puede entrar a la basílica, porque la Virgen que vive ahí, la de Guadalupe, es más fuerte que ella, y con su luz y bondad, de inmediato la desaparecería. En mi caso, esta experiencia revivó más mi fe en la Virgen de Guadalupe, y desde entonces tengo mucha mesura cuando escucho de alguna virgen o santo nuevo, porque ahora entiendo que hay muchos seres oscuros que quieren ocupar el lugar de estas deidades y que se aprovechan para absorber la energía de los creyentes. Espero les haya gustado mi relato, Dan, pero por último, solo les quiero decir a todos que tengan cuidado con lo que se pueden encontrar en estas fechas. Yo también vi a la Virgen Negra de la Basílica. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Felipe, y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví justamente hace unos 20 años, en las vísperas del Día de la Virgen de Guadalupe, aunque para comenzar mi historia, debo remontarme varios meses atrás, cuando escuché por primera vez sobre la existencia del pueblo de la Virgen. En ese entonces, yo vivía en un pueblo muy pequeño, ubicado entre el Estado de México y Michoacán. No diré su nombre, no solo porque no quiero afectar a nadie de ahí, sino porque estoy seguro que nadie de la audiencia tiene la menor idea sobre su existencia, pues en las decenas de carreteras y montes que hay en todo el país, hay un sinnúmero de pueblos, en su mayoría muy pequeños, alejados de la modernidad, e incluso muchos de ellos no tienen nombre o registro oficial, y en un pueblo como este es donde nací. Nacer y crecer en un lugar así es algo muy peculiar e incluso muy surreal para ustedes, porque en estos lugares las noticias nos solían llegar a través de las personas que regresan después de su viaje a otro pueblo o a otra ciudad, y así sucedió un sábado por la mañana, cuando llegó mi tía Camila. Esa vez, mi madre invitó a mi tía a desayunar con todos nosotros, y después de las clásicas preguntas y respuestas que se le suelen hacer a un familiar que acaba de llegar, nos comenzó a platicar sobre su último empleo. Esa mañana, mi tía le dijo a mi mamá que había estado trabajando 3 meses en el pueblo de la Virgen, a lo que mi mamá se sorprendió, diciéndole que no dijera mentiras, que ese lugar no existía, que solo era un cuento de los padres y abuelos, pero mi tía le dijo que no, que ella estaba diciendo la verdad, que hace unos meses habían llegado unos hombres que parecían de ciudad, en busca de hombres y mujeres para trabajar en aquel pueblo. Los hombres llegaron en camionetas negras y justo en una noche de feria se pararon en la entrada de la iglesia, entregando folletos a las personas, donde decían que buscaban personal de construcción y limpieza para trabajar en el pueblo de la Virgen. Mi tía le contó a mi mamá que aceptó uno de esos folletos y que, arriesgando todo con tal de darle una mejor calidad de vida a sus hijos, se dio a la tarea de contactar a una de estas personas, temerosa de que se tratara de miembros de la maña, pero dice que al hablar con ellos se percató que se trataba de personas tranquilas y educadas, quienes de inmediato le dijeron los detalles del empleo, haciendo énfasis en el jugoso sueldo que ganaría, así que sin dudarlo, mi tía aceptó, y después de quedarse de ver con los hombres en la carretera, viajó junto a ellos a dicho pueblo, el cual se encontraba a 3 horas de distancia del nuestro, y cuyo viaje, en su mayor parte, fue en plena terracería. Después de contar esto, mi tía comenzó a platicar sobre su llegada y sus primeros días en el pueblo, el cual, según ella, era demasiado bonito, pues tenía todas sus calles empedradas, con iluminación pública,
y con parques y lugares de recreación por todos lados. También le dijo que ella vivió en una pequeña vivienda que prácticamente sería un sueño hecho realidad para todos los que vivíamos en el pueblo, en nuestras casitas de madera y lámina. En general, las actividades de mi tía eran meramente de limpieza, y justo cuando se acabó su contrato, la regresaron al pueblo con una cantidad de dinero con la que viviría tranquila por al menos 10 años. Al escuchar todo eso, me metí en la plática, temeroso de que mi madre se enojara, y de inmediato le dije a mi tía que me dijera dónde podía llamar para ir a trabajar a ese lugar, pues quería ayudar a mis padres y a mis hermanos. Al principio, mi madre se enojó por mi falta de educación al meterme en pláticas de adultos, pero después mi tía le dijo que no se enojara, que era normal que yo quisiera trabajar para ayudar a la familia. Así que después de desayunar, me dio el número de uno de aquellos hombres, quienes le habían dicho que eligiera a 3 personas para que trabajaran en la siguiente ronda con ellos en el pueblo de la Virgen. En la semana siguiente, tardé varios días en poderme comunicar con ellos, porque tenía que viajar a otro pueblo para hablar por teléfono, pero después de esos intentos, por fin lo logré, y después de la primera llamada, todo sucedió tal como lo dijo mi tía, porque a principios del mes de septiembre ya estaba en la camioneta de estos hombres, rumbo al famoso pueblo de la Virgen. La verdad es que en el camino comenzaba a dudar sobre estas personas, pensando que quizá sí se dedicaban a labores ilícitas, sobre todo por las costosas camionetas en las que viajábamos. Pero por otra parte, ellos eran demasiado amables y educados, hasta cierto punto, con un aire familiar, lo que me confundía aún más. Pero después de 3 horas de viaje, por fin llegamos a aquel pueblo, el cual desde este momento puedo decirles que es real y que la descripción que había hecho mi tía se quedaba corta con la hermosura de aquel lugar. Cuando llegamos, las personas que nos llevaron, quienes pidieron que los llamáramos hermanos, nos llevaron a nuestras respectivas casas, y cuando llegué al que iba a ser mi hogar, simplemente me puse a llorar, porque jamás creí que podría vivir en un sitio así, con tal comodidad, aunque aún en ese momento seguía dudando de todo aquello, porque literalmente era demasiado bueno para ser verdad. Pero pasadas las 2 primeras semanas, todo pasó nuevamente, como había dicho mi tía, pues los hermanos eran las personas más tranquilas y respetuosas que se puedan imaginar, e incluso, debido a mi gran desempeño en la construcción, me hice muy amigo de uno de ellos, quien me dijo que lo llamara Padre Ramiro. Con el paso de los días, mi amistad con el Padre Ramiro mejoró, y después del primer mes de estar ahí, él me comenzó a invitar a otras actividades distintas a las que yo debía hacer, las cuales estaban destinadas para algunos de los lugareños del pueblo, o por decirlo de otro modo, para los habitantes de un rango mayor al mío. Y entre esas actividades estaba a varios asuntos de limpieza en la mismísima capilla de la Virgen Negra. Supe que la capilla se llamaba así el mismo día que la visité por primera vez, y en mi mente me imaginaba que el color se refería al color que tendría la Virgen en sí, al igual que el famoso Cristo Negro. Pero cuando la vi por primera vez, ese viernes por la tarde, me percaté que no era así, porque la Virgen tenía piel morena, parecida al de la Virgencita de Guadalupe, pero esta Virgen tenía algo que me incomodaba demasiado, porque su rostro era casi idéntico al de una persona normal, de carne y hueso, al igual que sus ojos, los cuales tenían el brillo clásico de los ojos de una persona común, e incluso
si te le quedabas viendo, parecía que se movían y que te seguían con la mirada. Cuando vio mi reacción al ver la Virgen, el padre Ramiro me dijo que no tuviera miedo, que la Virgen era muy milagrosa y que había sido muy buena con todos ellos, y que también lo podía hacer conmigo, siempre y cuando aprendiera a quererla, sin juzgarla. Y eso hice, pensando en mi mente que ya era un adulto, pese a solo tener 13 años de edad. Pero la verdad es que odiaba trabajar en aquella capilla, sobre todo en las noches, cuando debía hacer la limpieza del lugar, y donde te juro, Dan, que podía escuchar que la Virgen respiraba y que se movía, o más bien, que algo dentro de ella se movía, como si la escultura que estaba frente a mí solo fuera un simple cascarón. Incluso, durante varias noches, cuando regresaba muy tarde a mi casa, juraba que se escuchaban los quejidos de la Virgen, y otras veces, en plena madrugada, se escuchaba también que alguien caminaba por las calles empedradas, y una de esas veces me asomé y juro que vi a una mujer semejante a la de la escultura, solo que nada más la vi por detrás, por lo que llegó un momento en el que solo quería que terminara mi estadía para irme de ahí, pero justo cuando me faltaban 15 días para terminar mi contrato, fue cuando sucedió lo peor, porque en los últimos días de noviembre y principios de diciembre comencé a notar que la escultura de la Virgen empezaba a cambiar de color, poniéndose cada vez más oscura, sobre todo en el tono de su piel, hasta que una mañana amaneció con un color de piel totalmente negro que la hacía lucir aterradora. Al darme cuenta de ello, le reporté lo sucedido al padre Ramiro, pero él me dijo que era normal, que siempre se ponía de ese color en esos días, porque era cuando había llegado el momento de comer. Yo no sabía qué estaba pasando ni a qué se refería, pero el padre parecía tranquilo con aquella situación e incluso me citó en su oficina diciéndome que quería hablar conmigo. Esa vez era un domingo por la noche y en la plática me dijo que estaba muy contento con mi desempeño y que sabía de mi condición, por lo que él me había propuesto para que lo acompañara a él y a otros 7 padres a la peregrinación que harían a la Basílica de Guadalupe, y que esa actividad me haría acreedor a un bono extra a mi sueldo, el cual era una cantidad que jamás pensé que me podrían pagar, por lo que simplemente acepté sin pensar en nada más. Así que un 10 de diciembre ya estaba listo para acompañar al padre Ramiro y para ayudarlo en todo lo que necesitara durante aquel viaje, el cual sería a pie a través de 2 grandes cerros. La Virgen Negra la llevaban cargando 4 hombres y también nos acompañaban 5 mujeres, quienes iban cantando y rezando, y los 7 padres solamente caminaban al lado de la Virgen, recitando oraciones que yo no conocía y que jamás me hubiera gustado escuchar, porque eran extrañas y parecían referirse a algo más oscuro que la Virgen en sí. El primer día de viaje fue muy pesado, sobre todo para los hombres que cargaban la escultura, quienes decían que la Virgen era cada vez más pesada y que en ciertos momentos parecía que se movía y que ellos sentían que en cualquier momento se les podía caer. Y las mujeres también se quejaban porque decían que escuchaban la voz de una mujer en su cabeza y que sentían como si algo se les montara en la espalda. Pero los 7 padres minimizaban todo aquello, diciéndoles que era normal, que solamente eran consecuencias del cansancio, pero en el último tramo del recorrido, justo en la tarde-noche del 11 de diciembre, sucedió algo extraño, porque de un momento a otro
justo en una zona desolada del cerro, los 7 padres le pidieron a los hombres que bajaran a la Virgen y que la pusieran en medio de la maleza para después decirles que el viaje había terminado, que la Virgen haría el resto y que ella sola regresaría al pueblo, o en su defecto, que visitaría algún otro pueblo donde ellos la tenían que ir a recoger. Cuando escuché eso, me dio mucho miedo, porque me pareció demasiado grotesco solamente de imaginar aquello, llegando a pensar que se trataba de una broma pesada de los padres, pero no, porque tanto los hombres como las mujeres no se sorprendieron, solamente acataron las órdenes y emprendieron su camino de regreso. Yo estaba paralizado, sin saber qué hacer, cuando el padre Ramiro se acercó a mí y me dijo: «Tú no regreses al pueblo, Felipe, sigue caminando en dirección a la basílica junto a los demás peregrinos. Cuando llegues, pídele perdón por lo que hacemos. Dile que nosotros creemos en ella, pero que ya estamos condenados. Y al siguiente día, regrésate a tu casa y olvida todo lo que pasó. Ten», me dijo, mientras me daba un enorme sobre amarillo, «nunca regreses al pueblo de la Virgen y no dejes que nadie de tu familia lo haga. Este dinero debe ser suficiente para que salgan adelante, pero por favor, no olvides rezar por nosotros, porque actualmente estamos viviendo en vida el verdadero infierno». Después de ello, el padre Ramiro se fue, dejándome ahí, solo, en medio del cerro, y por el miedo, lo que hice de inmediato fue buscar un grupo de peregrinos para irme con ellos a la basílica, tal como me lo había pedido. El sobre amarillo lo metí en mi mochila y cuando llegamos a la Ciudad de México, me metí a un baño y al abrirlo, vi que se trataba de una gran cantidad de billetes, lo cual representaba una cifra mucho mayor a la que me habían prometido. Esa noche llegué a la Basílica de Guadalupe ya en la madrugada del 12 de diciembre, y tal como me lo pidió el padre Ramiro, recé por ellos, pidiéndole a la Virgencita que los ayudara a salir de su situación, y así lo seguí haciendo en los años siguientes, durante los cuales creí que todo aquello había sido una pesadilla, pero cada vez que regreso al pueblo, sigo escuchando sobre el famoso pueblo de la Virgen o de la Virgen Negra, así como de otros santos, cuyos rituales son extraños y me hacen pensar que tienen una extraña relación entre sí. Algo extraño que viví también sobre este caso fue un par de años después de este suceso, mientras veía la transmisión de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Esa vez me tocó ver a una extraña mujer caminando entre los peregrinos, la cual estoy seguro que era idéntica a la escultura que representaba a la Virgen Negra, pero en forma humana. Fue muy rápido cuando la vi y al principio pensé que lo había imaginado, pero después del relato de la chica que escuché en tu canal, no dudo que sea ella misma y que tal como decía el otro relato, en estos días se aparezca solamente en las afueras de la basílica, porque su naturaleza no le permitiría entrar al recinto de la Guadalupana. Estas historias también las he escuchado en las zonas rurales en las que he ido a trabajar como ingeniero civil, carrera que pude cursar gracias al dinero que me dio el padre Ramiro. En estos lugares siempre se habla de estos pueblos ricos o pueblos mágicos, donde parece ser que viven en una extraña riqueza y abundancia, y en mi caso, puedo afirmar que en verdad existen estos pueblos, solo que hay algo muy oscuro detrás de ellos, algo meramente sobrenatural que aún no estamos listos para entender. Y para finalizar,
Tal como lo decía la chica del relato anterior, yo también creo que estas entidades se aprovechan de la buena fe y del amor que hay en torno a estos seres de luz, como la Virgen de Guadalupe, quien no pide mucho más que amor y comprensión entre nosotros mismos. Y en honor a ella, me gustaría que mi relato saliera en los días cercanos a su celebración. En primer lugar, para que las personas estén atentas, porque los seres oscuros también aprovechan estas fechas para alimentarse de nuestra energía, imitando la imagen y la esencia de los seres de luz. Y en segunda, para que sepan que hay pueblos y lugares perdidos en todo nuestro país, donde ocurren cosas que jamás podríamos imaginar. Antes de continuar con el especial de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Vi a la Llorona en el Zócalo. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Araceli, y esta noche me gustaría contarte una experiencia que viví hace algunos años en las calles del Zócalo de la Ciudad de México. Todo sucedió durante un periodo vacacional de fin de año en el que tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México por primera vez, acompañada de mi mejor amiga. Nosotras somos originarias de Tijuana y debido a nuestra situación económica, nunca habíamos tenido la posibilidad de venir a la capital. Solo conocíamos lo que la mayoría de personas saben sobre esta ciudad, lugares característicos como Chapultepec, Bellas Artes, Reforma o Coyoacán, pero en mi caso tenía muchas ganas de conocer el Zócalo y todo su centro histórico, ya que mis abuelos solían hablar mucho de esta zona, refiriéndose específicamente a la arquitectura y a toda la historia que hay en este lugar. Así que en el mes de diciembre aterrizamos por primera vez en la ciudad y de inmediato nos fuimos a nuestro cuarto de hotel, el cual estaba justo en el centro histórico. Y honestamente, no me pareció tan impresionante como decían mis abuelos, porque la primera impresión que tuve fue durante la tarde, cuando esta zona tiene una fuerte actividad comercial, la cual incluso la hace ver peligrosa, más que relajante o inspiradora. Por este motivo, los primeros lugares que visitamos fueron los que mencioné anteriormente, además de varias plazas comerciales en las que hicimos nuestras compras. Y ya en nuestro tercer día de estancia, noté que por las noches el centro histórico y el Zócalo tienen otra imagen, pues ya sin los puestos comerciales, sí pude ver todo aquello de lo que hablaban mis abuelos, por lo que una noche busqué algunas actividades que se pudieran hacer en este lugar para conocerlo mejor, y fue en ese momento cuando encontré 2 actividades que me llamaron mucho la atención. La primera era un tour de leyendas de terror, la cual era por la noche sobre un curioso tranvía, y la segunda actividad fue una obra de teatro igual de terror, la cual se iba a realizar en un teatro que me llamó la atención por su nombre, pues se llamaba Teatro Frufru. Para optimizar el tiempo de nuestra visita, agendé las 2 actividades para el mismo día, de modo que a las 8 de la noche haríamos el tour de leyendas y a las 10
la obra de teatro, dejándonos un pequeño tiempo libre para cenar entre ambas actividades. Esa noche, el tour de leyendas me gustó bastante, porque en poco tiempo conocimos muchos lugares históricos, así como sus respectivas leyendas, las cuales eran narradas por personas disfrazadas para la ocasión, lo que lo hizo más interesante, pero honestamente no me dio miedo, porque la mayoría de historias se basaban en leyendas que también conocíamos en Tijuana, solo que en otra versión, pero en este caso, las luces y el ruido de la Ciudad de México impedían que realmente pudieras entrar en la atmósfera necesaria para este tipo de relatos. Así que cuando acabó esta actividad, nos fuimos a un restaurante de la ciudad y ahí platicamos un poco, y mi amiga estuvo de acuerdo conmigo, diciéndome que se divirtió más que realmente asustarse con lo que nos contaron ahí, por lo que en ese momento saqué el programa que nos habían dado cuando fuimos a recoger los boletos, y ahí se hablaba un poco de la obra, así como de la historia de aquel teatro, y fue hasta ese momento en el que nos dimos cuenta que aquel sitio tenía una fama específica por su supuesta actividad paranormal, lo que nos emocionó porque era nuestra oportunidad de estar en un lugar supuestamente embrujado, y sobre todo por la obra de teatro, la cual era prácticamente un tipo de circo enfocado en el terror. Esa noche, cuando salimos del restaurante, íbamos contentas por aquella actividad, pero cuando comenzamos a caminar por las calles del centro, cercanas a aquel teatro, nos comenzó a dar un poco de miedo, no por el lugar al que íbamos, ni por la actividad, sino porque las calles estaban muy solas, y no sé cómo explicarlo, pero se sentía una vibra extraña, como de soledad, y cuando llegamos al teatro, no ayudó mucho su ubicación, ni el ambiente del lugar, porque había muy pocas personas entrando al teatro y solo un par de puestos ambulantes, quienes ya se estaban yendo debido a la poca clientela que había. En ese momento, mi esperanza era que la mayoría de personas ya hubieran entrado al teatro y que en su interior aquella sensación de miedo cambiara un poco, pero cuando entramos, noté que estaba completamente equivocada, porque el teatro tenía un fuerte olor a humedad, además de estar bastante descuidado, aunque eso sí, se notaba que en sus buenos tiempos debió haber sido un lugar espectacular, pero en ese momento parecía estar en un deterioro total. Y las cosas no fueron distintas cuando llegamos a nuestra butaca, porque en verdad había muy pocos asistentes y el escenario era muy pobre y tétrico, porque tenía el aspecto de haber sido utilizado por mucho tiempo, posiblemente en otras actividades, como en una feria o en una casa del terror. Cuando comenzó la obra y apagaron las luces, mi amiga y yo nos tomamos de la mano, temerosas por todo lo que sentíamos, más que por la obra en sí, la cual no fue tan mala como esperábamos, pero sí fue demasiado grotesca y hasta cierto punto de mal gusto. Y justo cuando estaba el último acto del espectáculo, mi amiga se acercó a mí y susurrándome al oído, me dijo: ¿Ya viste a la señora que está allá arriba? Al mirar hacia aquel lugar, en la parte superior del teatro, vi a una mujer, la cual tenía un aspecto sumamente extraño, porque tenía puesto un vestido blanco totalmente desgarrado, sucio y maltratado, el cual
estaba completamente empapado y la piel de la mujer era de un color extraño entre blanco y morado, y solamente estaba parada al borde de un balcón con la cabeza ligeramente inclinada hacia su lado izquierdo. Esa vez recuerdo que le dije a mi amiga que aquel personaje estaba horrible y que daba mucho miedo, pero que era raro que nunca se hubiera hecho referencia a ella en el espectáculo, a lo que mi amiga me respondió que sí, que era raro, sobre todo porque la mujer había estado parada ahí desde que llegamos, posiblemente desde antes que la obra comenzara, y que ella se había dado cuenta de su presencia cuando sintió su mirada, y al voltear se percató que nos estaba viendo a nosotras, lo que la impactó porque su maquillaje era muy terrorífico, casi real, de acuerdo a sus propias palabras. Cuando la obra terminó, nos salimos del teatro y me percaté que la calle estaba muy sola y la poca gente que había asistido rápidamente se esfumó, unos yéndose en sus propios coches y otros caminando hacia Eje Central rumbo a alguna estación del metro, pero nosotras aún estábamos un poco lejos del hotel, por lo que esperamos un poco a ver si llegaba un taxi, pero al no tener éxito decidimos caminar de regreso, tal como habíamos llegado. Pero cuando avanzamos unas cuantas cuadras, nos percatamos que había sido una mala idea, porque las calles estaban demasiado solas, casi desérticas, y el frío de la noche era demasiado intenso, por lo que comenzamos a caminar más rápido, procurando llegar rápidamente a las calles aledañas al hotel. Pero justo cuando dimos la vuelta en una esquina, a lo lejos, enfrente de la puerta de lo que parecía ser un edificio abandonado, vimos que estaba parada la misma mujer que habíamos visto anteriormente en el teatro. No puedo explicarles el terror que sentí en ese momento, porque era imposible que aquella mujer hubiera llegado antes que nosotras a aquel lugar, además de que estaba disfrazada de la misma forma en la que la habíamos visto en el teatro, con su vestido mojado y su cabeza inclinada hacia la izquierda. Y lo peor de todo es que no le pudimos ver su cara, ni sus pies, y eso que el vestido no era tan largo como para ocultárselos. En ese momento, mi amiga y yo nos apretamos fuertemente la mano y comenzamos a correr en dirección contraria en donde estaba aquella mujer y en dirección hacia nuestro hotel. En ese instante, todavía creyendo que podía ser alguna broma pesada de parte de los organizadores del evento al que habíamos ido, pero justo en ese momento escuchamos un horrible y desgarrador lamento que literalmente podías escuchar directamente en tu mente. Esa fue la vez que he corrido más rápido en toda mi vida, mientras gritaba fuertemente al mismo tiempo, porque en mi cabeza no pensaba en algo más que no fuera llegar al hotel lo más pronto posible para huir de aquello que nos estaba acechando. Y gracias a Dios, después de unos cuantos minutos, lo logramos, llegando al hotel totalmente agitadas y asustadas por lo que habíamos visto. Y ahí, en la recepción, de inmediato nos preguntaron qué nos había pasado, y después de contarles, nos dijeron que nunca debimos haber ido a aquel teatro sin antes preguntarles al respecto, debido a que el teatro
tenía muy mala fama, no solo por lo paranormal, sino también por la delincuencia que hay alrededor. Y sobre la mujer que vimos, nos dijeron que pudo haber sido la Llorona, porque era común que se apareciera en el Zócalo y sobre todo en las calles aledañas, en las cuales se suelen hacer varios tipos de actividades espirituales que provocan la presencia de este tipo de seres. Personalmente, creo que sí fue la Llorona, porque su grito era demasiado largo y fuerte, pues prácticamente lo escuchamos durante todas las calles que corrimos, además de que había ciertos momentos en los que parecía hacer referencia a sus hijos, tal como la leyenda que nos cuentan cuando somos niños. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme qué les parecieron las historias de esta noche. Me gustaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo, suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuál es el lugar de la Ciudad de México donde ustedes creen que haya mayor actividad paranormal, o también pueden compartirme un GIF o un emoji de un tarro de cerveza. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.